La agonía del gran planeta Tierra sugiere claramente que el final llegaría en 1988. Su libro apareció en 1970 y tuvieron que pasar 18 años para probar su error. Sin embargo, muchos piensan que 1948 es la fecha de inicio de la marcha hacia el Armagedón. Centran su atención en interpretar la duración en años de una generación bíblica. Una generación pueden ser 100 años. 1948 fue el principio, así que nos estamos acercando al final de esta generación. Y no falta tanto. Pero aunque alguno de estos argumentos sea inquietante, Hal Lindsey y Benny Hinn representan solo una parte de la tradición de creyentes en la cercanía del fin de los tiempos. En el siglo XIX, William Miller, un predicador baptista de Vermont, hizo una predicción del fin que sería conocida como la Gran Decepción. Prácticamente no había recibido educación. Era autodidacta y llegó a la conclusión de que Jesucristo volvería a la tierra hacia 1843 o 1844. Comenzó a predicar este mensaje por toda Nueva York y Vermont. Este es un mapa milenarista, el mapa de la profecía que retrata el final de los tiempos. Se publicó en 1842 para usarse a lo largo del año, porque predijo, como muestra el propio mapa, que el fin del mundo sería en 1843. En la izquierda están las imágenes y el texto del libro de Daniel, y en la derecha las imágenes y el texto del Apocalipsis. Cuando 1843 pasó sin que el mundo terminase, Miller recalculó y se justificó diciendo que no había contado la transición de la era precristiana a la actual. Finalmente, hizo sus cálculos usando lo que llamó aritmética milenarista. Decía que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844. Para entonces, los milenaristas abandonaron todo. Renunciaron a sus empleos, dejaron de cultivar los campos y pagaron todas sus deudas. El fracaso de esta segunda profecía fue conocido como la Gran Decepción, por la angustia que los creyentes sintieron al darse cuenta de que el milenio no estaba próximo. Sin embargo, el interés por la profecía siguió en alza. En la última mitad del siglo XX, cualquier cambio en Oriente Próximo podía inspirar el pensamiento milenarista. Recuerdo estar jugando un día de verano en junio de 1967, cuando mi madre salió por la puerta y me dijo: hijo, este es el fin. Prepárate porque Jesús puede llegar en cualquier momento. Era durante la Guerra de los 6 días y su interpretación del Apocalipsis fue que esta guerra representaba la recuperación israelí de la ciudad vieja de Jerusalén. Era la última condición para el regreso de Jesús. El significado de Israel para los creyentes en la profecía no es solo un asunto de fe, también tiene implicaciones políticas. Hoy hay un gran número de escritores proféticos que están tratando de conformar la política de Estados Unidos en asuntos muy concretos referentes a Israel. Los dispensacionalistas dirían que el anticristo llegará al caos de Oriente Próximo y llevará a la paz. Pero la mayoría de los especialistas descarta la idea de que la gran señal bíblica sea la fundación de Israel en 1948. Piensan que aquel pasaje bíblico del Antiguo Testamento se refiere al regreso del Éxodo que ocurrió hace miles de años. Algunos de los primeros indicios vienen de pasajes como los de Ezequiel y Daniel, que fueron escritos durante tiempos de tensión. Por ejemplo, el de Ezequiel se escribió pidiendo el fin de la cautividad babilónica. Fue escrito durante el tiempo del exilio con la esperanza de volver a la tierra prometida. Después de que los persas conquistaran Babilonia en el 539 a.C., a los judíos se les permitió regresar a Judea a comienzos del 538. Para los eruditos, 1948 carece de significado bíblico. Sin embargo, algunos dicen que las tentativas de predecir o incluso influir en el final de los tiempos son contrarias a la naturaleza de las Escrituras.
Las escrituras son muy claras. Cualquiera que sea el momento final y cualquiera que sea su forma, estará más allá de nuestro conocimiento. No soy joven, tengo 60 años. Desde niño he visto cada domingo por la mañana la televisión evangélica. Y lo cierto es que todos, desde el principio hasta ahora, dicen que el fin está cerca. Pero si el mundo como lo conocemos hoy es devastado por el anticristo, trayendo la batalla de Armagedón y terribles juicios de Dios, ¿quién podrá salvarse de esta situación? ¿Y quién podrá escapar de tan brutal castigo? Los creyentes en la profecía dicen que aunque la gran tribulación, los 7 años de reinado del anticristo, será el peor periodo de la humanidad, ellos no estarán en la tierra para presenciarlo. Habrán sido arrebatados. El arrebatamiento de la Iglesia es el momento en el que aquellos que sean seguidores fervientes de Jesucristo volverán a nacer según la Biblia y desaparecerán. Serán arrebatados hasta los cielos para encontrarse con Jesús en el aire y ser llevados al paraíso. El origen del arrebatamiento se encuentra en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, cuando dice que aquellos que están vivos se unen con los muertos en la resurrección. Pero Pablo no describe ningún Armagedón, lo cual creo que es parte de toda una noción popular de ese momento. Una vez que la Iglesia haya desaparecido, llegará el anticristo. El anticristo firmará un tratado de paz con Israel que durará 7 años. A los 3 años y medio romperá ese tratado y ocupará el templo judío, proclamándose a sí mismo Dios. Hará cesar el sacrificio y la oblación, y habrá en el santuario una abominación desoladora. Daniel 9:27. Seguramente el mundo lo acogerá, honrará y respetará, y al final lo adorará. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá guerrear contra ella? Apocalipsis 13:4. De acuerdo con los creyentes, el anticristo, aunque tenga la apariencia de pacificador, será por naturaleza un perseguidor. Este hombre de paz será como Stalin, que vino a mejorar la vida de los soviéticos y mató entre 20 y 40 millones de ellos. Pero de acuerdo con esta descripción dispensacionalista, ¿quiénes serán los perseguidos por el anticristo? Los perseguidos serán, desde un punto de vista evangélico, aquellos que no hicieron ningún compromiso personal con Cristo, aquellos que no lo aceptaron. Algunos ven en ello un elemento de venganza. Si pensamos en nosotros como los fieles, podremos sentirnos más fieles y seguros viendo qué cosas terribles le sucederán a otros. Porque habrá entonces una tan gran tribulación cual no la hubo hasta ahora. Mateo 24:21. El anticristo dará muerte a todos aquellos que se nieguen a reconocerlo. Para entonces, todos los cristianos se habrán ido, habrán sido arrebatados. Así que perseguirá a los judíos que hayan creído en Jesucristo tras el arrebatamiento. Habrá un terrible holocausto para ellos. Lo que los dispensacionalistas dicen es que será la peor persecución en la historia del pueblo judío. Dios dejará caer terribles castigos sobre la tierra contra el anticristo y sus seguidores. Hambrunas, terremotos, guerras, epidemias. Todo tipo de castigos divinos que exterminarán a una tercera parte de la población. Es imposible imaginar algo peor. Hay quienes señalan que este terrible escenario está dirigido a que los judíos reciban un brutal castigo,
Según esta visión del mundo, los judíos están realmente en aprietos. El anticristo los perseguirá, y a excepción de un pequeño grupo que aceptará al Mesías, todos morirán a manos de Cristo cuando regrese. Así que el papel de los judíos y la actitud hacia ellos en este sistema de creencias es muy importante. Y también extremadamente alarmante. De acuerdo con los creyentes, al final el anticristo lanzará a sus ejércitos contra los oponentes en la batalla final del Valle de Megiddo en Israel. El anticristo, en la batalla de Armagedón, hará una coalición de las 4 esquinas del mundo, con todos los reyes de la tierra que marcharán con sus tropas hacia el Valle de Megiddo. Todos los ejércitos estarán preparados para defender al mundo de cualquier otra fe que no sea la del anticristo. El emisario de Satán ha llegado a su destino. Se alza para exterminar los últimos vestigios de resistencia y asumir el poder absoluto sobre la tierra. Pero en la hora 11ª, Cristo regresará para librar su batalla final. ¿Por qué Dios espera hasta el momento más desesperante para enviar a su Hijo en nuestra ayuda? Los creyentes dicen que el momento de la llegada de Cristo ha sido preconcebido, que su regreso coincide con nuestro momento más débil para oponernos al mal. Después de la dramática descripción del Apocalipsis, la batalla llega a su fin. Cristo exterminará al anticristo y a sus seguidores con la verdad, con la palabra de Dios. Sus palabras exactas se desconocen, pero de acuerdo con los creyentes estas no son una metáfora. Mucha sangre será derramada. Hay una imagen del Valle de Megiddo donde la sangre llega hasta la brida de un caballo y abarcando miles de kilómetros. El anticristo y el mal son barridos de este fantástico escenario. Pero algunos creen que esta interpretación de la Biblia es muy simplista. La verdadera fe siempre dejará lugar a la duda. Todo esto puede parecer muy extraño, y en concreto a esta rama de cristianos evangélicos no les gustará escucharlo. Lo que quieren es el entendimiento fácil, estar seguros de todo al 100%. Pero creo que esa es una esperanza inocente que en sí misma ya es una especie de anticristo. Otros dicen que el papel del anticristo incluso podría ser constructivo más que destructivo. Solo debemos mirarnos a nosotros mismos en lugar de a otros para juzgar el mal. Este era el mensaje de San Agustín, uno de los primeros padres de la Iglesia en el siglo V. Cuando Agustín predica a su congregación sobre el anticristo, dice que todos debemos cuestionarnos si somos el anticristo. Si pretendemos ser buenos cristianos, pero no lo somos, y realmente actuamos en contra del sentido de Cristo y su mensaje. Los grandes maestros cristianos han insistido en que siempre debemos explorar cuánto compartimos con el espíritu del anticristo. Ese es el verdadero significado de esta leyenda. La controversia acerca de la naturaleza del anticristo, si es un agente externo del fin de los días o una representación de la lucha interna entre el bien y el mal, es tan antigua como el origen de la idea y no puede resolverse. Lo que está claro es que el anticristo, temido por unos e ignorado por otros, es otra vez una figura creciente y misteriosa en la conciencia del mundo.
Descifrando el pasado. Se le ha llamado por muchos nombres. El sin ley. La bestia. El gran mentiroso. Pero la mayoría lo conoce como el anticristo. Es el peor personaje de la historia humana. Ni siquiera Hitler y Stalin son comparables a él. Es el porqué de una visión apocalíptica de salvación y sacrificio compartida por millones de personas. El 40 o 50% de los estadounidenses dice que ellos creen en los elementos claves del final de los tiempos, que incluyen la llegada del anticristo. Es la figura central en la profecía más popular del mundo, el día del juicio final, y algunos dicen que conocen su personalidad. Si quieres encontrar al anticristo, busca a alguien muy atractivo, muy formado y brillante, alguien que conozca muchos idiomas. Sobre todo, representa una paradoja. El anticristo es el puro mal, pero hay colectivos que esperan su llegada. El anticristo va a ser agente de destrucción, de muerte o de catástrofe mundial. Y aún así, en las comunidades que creen en el apocalipsis, nada se aguarda con más esperanza y júbilo: la llegada del anticristo. Sea hecho o ficción, su papel es claro. El anticristo es el emisario humano de Satanás en la tierra. Y algunos dicen que las señales de su trabajo y presencia están entre nosotros. Creo que el anticristo está ahora muy vivo en alguna parte de Europa. Si lee la Biblia y ve las noticias, se dará cuenta de que coinciden. Es absolutamente increíble. Listos o no, vendrá. Pero, ¿quién es él? ¿El anticristo o un engaño de masas? El anticristo. El fin del mundo. Para muchos de nosotros es sobrecogedor. Algo que esperamos esté fuera de nuestro horizonte, más allá del alcance de nuestras vidas. Para otros el fin puede ser más concreto. Crece el temor de que un hecho catastrófico, quizás una guerra nuclear, haga el planeta inhabitable. Pero hay otro grupo formado por decenas de millones de estadounidenses para quienes las señales del anticristo y el fin del mundo son bien recibidas. Eso es porque les indica la segunda venida de su Dios. Estos cristianos comparten una visión muy concreta, profética, apocalíptica del fin. Empieza con un milagro llamado el arrebatamiento. En un momento, aquellos que sean verdaderos seguidores de Jesucristo, según la Biblia, renacerán. Serán arrebatados. Llegarán por los aires para encontrarse con Jesús e irán al cielo. Imagine un alto porcentaje de la población del mundo que desaparece. Si los verdaderos creyentes desaparecen directamente de sus automóviles, estos chocarán, los aviones se estrellarán y los barcos se hundirán. Será el caos. Cuando llegue el arrebatamiento, también lo hará el peor periodo de la historia humana. El arrebatamiento da pie a la fase en la que el anticristo aparecerá como un salvador y estabilizará un mundo en desorden. Pero aquellos que queden atrás estarán sujetos a horrores inimaginables. La gente se derretirá, sus ojos se fundirán, sus caras se destruirán y quedarán con las entrañas al descubierto. Eso cuentan las profecías. No va a ser un fin agradable. Será el fin de la historia de la humanidad. El mundo empezó. El mundo como lo conocemos se acabará y habrá una transición. Esta transición agónica la conocen sus creyentes como la Gran Tribulación. Forma parte de un sistema de interpretación bíblica llamada el dispensacionalismo, favorecido por algunos evangélicos y fundamentalistas. Según este sistema, habrá un periodo de 7 años que culminará con el sufrimiento indecible que traerá consigo el antagonista de Cristo, el anticristo.
Desde 1830 hasta el tiempo presente hay enseñanzas bastante consistentes sobre el anticristo. Se cree que este sería una personificación del mal, una especie de mesías satánico que llegaría al poder al final de la presente era histórica. Unificará el mundo. Habrá una especie de gobierno, una moneda y una religión globales. Dios vertería entonces juicios terribles sobre la tierra contra el anticristo, contra sus seguidores, y serían destruidos millones de ellos. Habría intentos de acabar con Israel. La batalla de Armagedón sería uno de ellos. Se verán imágenes del valle de Megiddo lleno de sangre a la altura de las bridas de un caballo, cubriendo millones de metros cuadrados. ¿Cuánto faltaría para esta visión horrenda de matanza y justicia? No queda mucho para el consuelo según quienes creen que el fin está cerca. Es como si estuviéramos saltando obstáculos hacia algún lugar. ¿Estamos más cerca del fin de lo que pensamos? ¿Tales horribles profecías son ciertas o quizás solo en parte? ¿Tienen inspiración divina o son fantasías que crean su propio sendero impío de terror y muerte? ¿Verdadero o falso? Las raíces del anticristo se remontan a los primeros textos de la religión. La noción cristiana del anticristo parte de escrituras basadas en textos asirios y acadios de la zona del actual Irak, que por entonces era Babilonia. La gran historia habla de Tiamat, la maligna y poderosa serpiente de las profundidades. Como Satanás, Tiamat se rebela contra los dioses más poderosos, pero es derrotado por Marduk, el dios protector de la ciudad de Babilonia. Después de matar a Tiamat, Marduk crea el universo a partir de trozos de su cuerpo, un todo bueno hecho de partes malignas. De ahí parte la creación del orden, el principio de la civilización. Otras religiones antiguas tenían también como eje esta mezcla entre el bien y el mal. El dios Pele era responsable del volcán, pero en Polinesia el volcán tenía algunos aspectos positivos. Así que aquí tenemos un dios a cargo de dos cosas. Las culturas de los indios americanos normalmente hablan de un equilibrio entre las cosas. El mismo fuego que calienta también puede quemar la mano. La diosa hindú Kali es un ejemplo especialmente acusado de una deidad con naturaleza mixta. Tiene 4 brazos, y 2 de ellos sostienen lo que se podría llamar instrumentos de muerte. Y la otra mano en el fondo está abierta, lo que significa que está ofreciendo dones. Ella es la señora de la muerte y la destrucción, y la dadora de vida y compasión. Lo que tenemos es una fusión dinámica, donde muchas calidades están unidas en una figura. Al contrario de lo que conocemos en Occidente, donde todo está separado. Algunos estudiosos creen que fue la transición al monoteísmo lo que polarizó el bien y el mal. Según un punto de vista, elementos importantes de este cambio ocurrieron alrededor del 600 a.C. en el actual Irán, con una nueva religión llamada zoroastrismo. Y que un día llevaría a Dios contra Satán, el Cristo y el anticristo que encontramos en la cristiandad. Dividió el mundo en el bien y el mal, como un enorme combate de boxeo cósmico. El profeta Zoroastro, también conocido como Zaratustra, declaró que un solo y benévolo Dios, conocido como Ahura Mazda, era el Rey Supremo. En cuanto uno establezca que hay pura bondad, pura luz, ¿dónde estará la oscuridad? Porque no desaparecerá. Según Zoroastro, había otra fuerza en el universo. Él articuló las fuerzas malignas dentro del mundo como Angra Mainyu. Y a Angra Mainyu se le atribuyen todas las criaturas molestas del mundo que nos traen plagas y epidemias. ¿Podría ser Angra Mainyu el precursor del anticristo? Los estudiosos señalan que Zoroastro estableció un final de los tiempos similar a lo que aparecería en la cristiandad. Sería una última confrontación entre el bien y el mal. Esta batalla sobrenatural del fin de los tiempos es el drama central del anticristo.
Hay una distinción que es bastante novedosa, donde viene esta noción de que todo lo bueno sea asociado con Dios y todo lo malo con el diablo. Algunos estudiosos creen que el zoroastrismo influyó en el judaísmo y finalmente en el cristianismo. Después de la caída de Jerusalén ante los babilonios en el 586 a.C., miles de judíos fueron deportados a Mesopotamia. Cuando los persas conquistaron Babilonia en el 539, los judíos desterrados entraron en contacto con las nuevas religiones. La bestia, el dragón del caos, el traidor. Tales eran las metáforas que las sociedades antiguas usaban para referirse al maligno. O eran manifestaciones literales de la figura del mal. De cualquier modo, ellos sentaron las bases para un nuevo arquetipo de mal en el final de los tiempos. Un anticristo que los creyentes pronto encontrarían acechando en las páginas del libro de Daniel. ¿Pero este texto se refiere realmente al anticristo o a una figura histórica que pisó la tierra hace más de 2000 años? El Apocalipsis. La palabra conjura imágenes del fin del mundo. El caos. La destrucción masiva. Un catastrófico enfrentamiento final entre Cristo y el Anticristo. Pero tales asociaciones son sorprendentemente diferentes del significado griego original de Apocalipsis, que es sencillamente revelar. Con ello queremos decir que revela los planes de Dios para el fin de nuestro mundo, para castigar al malo y premiar al justo. Muchos textos apocalípticos fueron escritos entre el siglo II a.C. y el segundo de nuestra era, durante un periodo de persecución de los judíos y después de los cristianos. Algunos han formado parte de la Biblia. Para demostrar la existencia del anticristo, los creyentes en la profecía vuelven a menudo a la Biblia hebrea y a los textos apocalípticos del libro de Daniel. La palabra anticristo nunca aparece en el libro de Daniel, pero se refiere a un príncipe despótico que vendrá en una época turbulenta. El mundo vivirá momentos duros y estará buscando a un líder elocuente que pueda unirlo bajo el estandarte de la paz y la seguridad. Traerá la prosperidad al mundo. Él quiere que afecte a las economías del mundo de una manera positiva. Y afianzará la alianza para muchos durante una semana. Daniel 9:27. Una semana bíblica, según los creyentes, equivale a 7 años nuestros. Lo que dispara el periodo de 7 años de la Gran Tribulación es el acuerdo que el Anticristo negocia con Israel. Es un tratado de paz para 7 años. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Daniel 9:27. 3 años y medio después, él romperá ese tratado. Y del Dios de los dioses dirá cosas increíbles. Daniel 11:36. Su principal rasgo es el orgullo. Él se cree mejor que Dios, cree que es superior a Dios y que merece ser entronizado. ¿Pero el libro de Daniel es verdaderamente profético sobre el anticristo y el final de los tiempos? O como indican muchos historiadores, hay algo más detrás de estas referencias a un gobernante despótico que usurpa el orden divino. Según algunos eruditos, el libro de Daniel fue escrito entre el 167 y el 164 a.C., durante la persecución de los judíos bajo el emperador sirio Antíoco IV. Estos especialistas creen que las menciones en las que otros ven al anticristo están referidas a este déspota sirio. Al hacerse con Jerusalén, Antíoco IV empieza a tomar ciertas medidas para intentar fortalecer su poder sobre la población hebrea de Judea. A medida que aumenta la resistencia contra él, se proclama Dios y ordena el culto a su persona en el templo de Jerusalén. Los seleucidas helenos habían controlado Judea de modo intermitente tras la división del imperio de Alejandro Magno a su muerte en el 323 a.C.
Fuertemente influenciado por la cultura griega, Antíoco llegó al poder en el 175 con la intención de helenizar a los judíos. En el 167 los judíos se negaron a someterse a Antíoco y empezaron una guerra conocida como la sublevación de los macabeos. Era un momento perfecto para empezar a expresarse con literatura apocalíptica, porque se puede ocultar lo que uno está diciendo bajo los símbolos, y al mismo tiempo, las personas que lo leían en aquel tiempo sabían de quién se hablaba al referirse al rey maligno. En Daniel 7, Daniel tiene una visión en la que hay varias bestias mitológicas saliendo del mar. Representan los diversos imperios que habían afligido a Judea. La bestia no es más que otro nombre para el anticristo. Una tradición que empieza aquí, en el libro de Daniel. Seguía yo mirando en la visión nocturna y vi la cuarta bestia, terrible, espantosa, sobremanera fuerte. Daniel 7:7. Pero esta bestia, según muchos estudiosos, es metafórica, una velada referencia a los opresores inmediatos de los judíos. Tiene dientes de hierro.